Esa expresión, ¿qué querrá decir? ¿Quién dijera? La Biblia y la historia muestran que el Dios al cual nosotros adoramos es un Dios soberano. ¿Estamos de acuerdo? Que es un Dios de gracia, de amor, de bondad. Él es un Dios maravilloso. Y hace unas cosas que uno dice y se sorprende o se asombra de ver la grandeza de Dios. Y que yo creo que esa frase no contaban con mi astucia, no es del Chapulín Colorado, sino que creo que es de Dios mismo. Porque a través de la historia, del tiempo, nos ha mostrado en nuestra vida también, no sé cuántos lo han visto, que Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias. Decimos amén a eso. Denle un aplauso fuerte a Él. Hace cosas extraordinarias. Entonces, por ejemplo, si usted conoce la historia de José, ¿quién dijera que el camino al palacio debía tener para José dos estaciones? Las estaciones de la cisterna, que estaba vacía, donde lo echaron sus hermanos, y la cárcel, que eso no estaba en ninguna planilla, no estaba en los planes de José, pero para Dios llevar a José a donde lo llevó, primero tuvo que pasar por esas dos estaciones. Diga conmigo, diga, ¿quién dijera? O quién dijera, por ejemplo, que Moisés, el libertador del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, después de que el faraón había dicho que debían dar muerte a todos los niños varones, asesinar a todos los niños varones, ¿quién diría que en el mismo palacio de faraón la hija del faraón estuviera criando a quien habría de ser el libertador del pueblo de Dios? ¿Aló? Diga conmigo, diga, ¿quién dijera? ¿Quién dijera que con 13 vueltas a una ciudad llamada Jericó los muros caerían? A la lectura del Salmo responde. ¿Quién dijera que un adolescente de 16 años fuera quien derribara a un experimentado guerrero de una altura de más de 3 metros? ¿Quién dijera que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, naciera envuelto en un papel periódico, prácticamente un regalazo envuelto en papel periódico, al haber nacido en un pesebre? ¿Y quién dijera que con la muerte de Cristo empezaría nuestra vida? Apláudale fuerte a Jesucristo. Así es. Entonces, esos quien dijera son algunas pocas de las historias que hay aquí en la palabra de Dios, donde podemos ver su poder, su amor, su soberanía. Pero yo le pregunto a usted, si usted mira su vida hoy en retrospectiva, si usted mira hacia atrás en su vida, ¿cuál sería su quién dijera? ¿Cuál sería su quién dijera? ¿Quién dijera que un libro me iba a transformar? Bueno, interesante. ¿Cuál sería su quién dijera? ¿O quién dijera que vamos para la eternidad? Bueno, eso es para la eternidad, eso es futuro, pero estoy hablando de mirar hacia atrás. Y que usted mira su pasado, y usted se mira hoy, y usted dice, por ejemplo, algunos de ustedes odiaban los cristianos, odiaban las iglesias cristianas, renegaban, o mejor dicho, de todo un poquito. Y quién dijera que ahora usted esté aquí, todo un aleluya. ¿Quién dijera? O si otros miran su pasado y lo miran en el ahora, ¿qué dirían ellos, no? ¿Quién dijera? Oiga, fulano, ¿verdad? ¿Quién dijera? Si es que yo lo conocí cuando era, no sé, pero ¿quién dijera que ahora estuviera así? Está irreconocible. ¿Aló? ¿Quién dijera? Entonces, esta historia de Abraham
que hemos venido mirando durante estos últimos cultos, la centro en este momento en la risa de Abraham. Cuando, si usted se acuerda, un miércoles aquí les prediqué que Abraham se postró delante de Dios y que Dios le dijo a Abraham: Abraham, te daré un hijo que lo vas a tener con tu esposa Sara. Cuando Abraham en ese momento era ya anciano, su esposa era anciana, estéril, y la Biblia dice que Abraham se rió en su corazón. No fue expresivo, nadie escuchó, pero él se rió en su corazón cuando Dios le dijo eso. Y Abraham dijo dentro de sí, en medio de su risa, y dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Después, en un culto un domingo, hablamos que Dios fue el que le habló a Sara, su esposa, o habló de Sara, su esposa, y Sara estaba escuchando, y Sara también se rió dentro de sí cuando escuchó que Dios le iba a dar un hijo. Ya había cesado su periodo menstrual. Entonces, cuando Sara escucha de parte de Dios eso, la Biblia dice que Sara se rió entre sí, y ella dijo dentro de sí: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo mi Señor ya viejo? Y en lo que vamos a ver en estos versículos, esa frase, ¿quién dijera?, la dijo Sara. Después de que tenía ya en sus brazos a un bebé llamado Isaac. ¿Quién dijera? Quiero que vamos a Génesis, el capítulo 21, el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara. ¿Cómo? Como había dicho. Yo pregunto, ¿cómo? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado, dice la palabra del Señor. Entonces, yo quiero decirle algo. Lo primero es que el Dios que usted y yo adoramos, el Dios al cual usted y yo servimos, el Dios en el cual usted y yo creemos, es un Dios que cumple sus promesas. Levante su mano derecha y diga: mi Dios cumple promesas. Dígale eso a su vecino, dígale: nuestro Dios sabe cumplir promesas. Le da un aplauso fuerte a Dios por eso. Él es un Dios cumplidor de promesas. Diga conmigo, diga: como había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Pues Dios había dicho, en una ocasión dijo: ciertamente, le dijo a Abraham, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. En otra ocasión también Dios dijo: al tiempo señalado. ¿Al qué? Tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, dice la palabra de Dios. Tiempo. Y aquí Dios dice: al tiempo señalado, según el tiempo de la vida. Entonces, yo veo un Dios que Él cumple lo que promete. ¿Cumplimos nosotros siempre lo que prometemos? No, hay gente que es más dada a cumplir lo que promete. Está bien por eso. Otras personas no son tan dadas a cumplir lo que prometen. Y hay un versículo en la Biblia que algunos de ustedes saben que dice, que Dios mismo dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que yo he dicho. Hola. Entonces, Él cumple sus promesas. Y no sé cuántos aquí han visto en su vida promesas de Dios cumplirse. Levante su mano. ¿Quiénes han visto promesas de Dios cumplir? No me dé contentillo. Si usted no ha visto promesas, no levante la mano. Pero ¿cuántos aquí han visto promesas de Dios cumplirse? ¿Cumple Dios o no cumple Dios? Él es un Dios cumplidor de promesas. Le aplaude fuerte en esta noche. Así es.
Entonces Dios, por eso, como había dicho, dice el verso 1 donde leímos, como había dicho, y ya vimos que Dios había dicho. Y una de las cosas que Dios había dicho a Abraham y a Sara es al tiempo señalado. Entonces hay milagros que están madurando y que a su tiempo se van a manifestar. ¿Hola? Que hay cosas que todavía no es el tiempo. Nosotros a lo mejor queremos que sea ya, pero Dios dice no, le hago un daño si manifiesto el milagro ya. Espere. ¿Cuántos meses de embarazo ya ley? 5 meses. ¿Usted lo quiere tener ya? ¿Darlo a luz ya? ¿Sí? A los 5 meses que nazca 5 mesino. Ok. Entonces es como si, imagínese a Jonás en el vientre del pez. Si usted conoce la historia de Jonás. Jonás en el vientre del pez, desesperado. Señor, pagaré mis votos, voy a cumplir lo que prometí, pero sácame de aquí ya. ¿Cuántos días duró Jonás en el vientre del gran pez? 3 días. Pero imagínense a Jonás orando eso el primer día. Sácame ya, que este animal me vomite ya. Y si ese animal hubiera vomitado en ese momento, muere ahogado. Porque a lo mejor 3 días duró el animal para llegar a la costa y poder expulsarlo. ¿Hola? Entonces hay milagros que a su tiempo se van a manifestar, que están madurando, pero que debemos estar seguros que Dios cumple sus promesas. Entonces en el verso 2 sigue diciendo: y Sara concibió, o sea, quedó en embarazo, y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo? En el tiempo, ¿sí ve? Que Dios le había, ¿qué? Dicho. ¿Se acuerda que Abraham, creo que fue el que preguntó y dijo: ¿y Sara ya de 90 años? ¿Sara de 90 años ha de concebir? Fue una de las preguntas de Abraham. Y tome en tu cara, Abraham. Dice el versículo 2, la primera parte: y Sara concibió. Y aquí hay un principio para nosotros, y es este: sin fe no hay concepción de milagros. Quiero que usted lo repita fuerte conmigo. 1, 2, 3. Sin fe no hay concepción de milagros. Inicialmente Abraham y Sara no tenían mucha fe, ¿es cierto? Pero a medida que fue pasando el tiempo, Abraham y Sara fueron creciendo en la fe. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta de que Abraham y Sara al fin le creyeron a Dios que les daría un hijo en su vejez? Por 2 cosas. 1, porque Dios le había dicho, el día que Dios le dijo a Abraham: Abraham, aunque tú ya tienes un hijo llamado Ismael, porque Abraham estaba como que ilusionado que ese era el hijo de la promesa, Dios le dijo: no es ese, yo voy a bendecir a Ismael, pero es con Sara con quien yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Es con Sara. Y es más, Abraham, de ahora en adelante no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham. Y a tu esposa no la vas a llamar más Sarai, sino Sara. Y escúchame, Abraham, va a haber una señal del pacto que yo hago contigo, y es que todos los hombres que nazcan en tu casa y los que ya tienes en tu casa, que sean tus siervos, y tú mismo e Ismael, los vas a circuncidar. Les vas a hacer una operación allí en su prepucio del pene, como una señal del pacto que yo estoy haciendo contigo. Entonces, ese día fue que Abraham concretó su fe, le creyó a Dios, porque tan pronto llegó a la casa, le dijo a todos los hombres siervos que habían en casa y a su hijo Ismael: fila india, porque hasta yo mismo me voy a circuncidar. Entonces le creyó a Dios. ¿Tuvo fe Abraham y Sara? Sí, no solamente porque se circuncidaron, sino también porque a sus avanzada edad, 90, 100 años, tuvieron relaciones sexuales.
Dios hizo un milagro allí. Porque si usted recuerda lo que vimos capítulos anteriores, Sara había dicho: mi Señor, siendo ya viejo, ¿me podrá dar deleite a mí? Y en Hebreos dice que Abraham recibió por la fe fuerzas, estando casi muerto, dice la palabra de Dios. Entonces, perdóname, no quiero ser grotesco, pero creo que dentro del milagro Dios despertó la libido, sí, de una Sara, de un Abraham. Ese día pienso yo que esa relación sexual fue extraordinaria. Se escuchaban gritos de júbilo en esa habitación, gritos de guerra, en fin, o sea, fue... Los ángeles estaban haciendo barras, Dios sacando pecho y diciendo: ese es mi campeón. Entonces mire acá, esa relación sexual, escuche esto, fue un acto de fe. Otra vez, esa relación sexual que Abraham y Sara tuvieron, siendo ya de edad tan avanzada, no fue otra cosa sino un acto de fe. Porque no había otra forma. Dios les dio una palabra, pero ellos tenían que hacer la tarea. ¿Hola? Si ellos no hubieran creído, no lo hubieran hecho. Entonces, sin fe no hay concepción de milagros. Hay una frase que mi mamá utiliza continuamente y nos decía a nosotros, yo le decía a mi mamá: mamá, yo quisiera tal cosa. Entonces ella me decía o nos decía: embarácese de eso. O sea, como quien dice, concíbalo, créalo, nos decía mi mamá. Entonces, a mi mente viene eso, y por eso pongo a este ítem aquí en el verso 2: sin fe no hay concepción de milagros. Mire, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿ellos le creyeron o no le creyeron a Dios? No le creyeron. Dios les había dicho: yo los voy a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Y cuando los espías regresaron con un informe diciendo: las ciudades son amuralladas, esa gente son gigantes, nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos, cuando Dios ya antes les había dado una palabra de que Dios lo haría sí o sí. Entonces ese pueblo que no creyeron a sus palabras, ¿sabe cómo los llamó Dios? A ellos que no creyeron, los llamó vagabundos de corazón. Y en Hebreos capítulo 4, el verso 2, no lo vamos a leer, pero la palabra de Dios dice que a ese pueblo de Israel, ellos escuchaban la palabra, así como ustedes están hoy acá. Escuchaban la palabra por boca de Moisés, pero dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No todos los que escuchan la palabra aprovechan la palabra. Otra vez, no todas las personas que escuchan la palabra aprovechan la palabra. Porque para el aprovechamiento de la palabra que Dios nos da, hay que mezclarle un ingrediente llamado fe. ¿Hola? Entonces, recuerde que Dios le dijo a Sara, le dijo: ¿acaso hay algo difícil para mí? Nosotros conocemos lo fácil y lo difícil, pero Dios no conoce lo difícil. ¿Aló? Sin fe no hay concepción de milagros. La Biblia dice que Sara concibió, y no sé cuántos aquí, simbólicamente hablando, ya han concebido, porque le han creído a Dios sus promesas, le han creído a Dios su palabra. Y la gente de pronto que está a tu lado dice: pero yo no veo nada. Y tú dices: sí, algo está pasando aquí en mi pancita. Como dice la mujer que está en embarazo, algo está pasando, algo está sucediendo.
en su tiempo se va a manifestar. Si usted lo cree, diga amén a eso. El versículo 3 sigue diciendo: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, ¿quién? Sara. Lo llamó ¿cómo? Isaac. Verso 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac. ¿Cuántos días de nacido? 8 días. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Lo tercero que yo veo aquí es que los milagros hay que cuidarlos. Ya, Isaac estaba ahí, en sus manos. Maravilloso. Ahí estaba Isaac. Entonces, ¿cómo yo sé que cuidaron a ese niño? Uno, porque le pusieron el nombre que Dios le dijo que le pusieran. Es más, ¿qué significa ese nombre? Isaac. Risa. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra risa. ¿Quién le puso ese nombre? Dios. Como cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo con Sara, Abraham se rió. Y como cuando Dios le dijo a Abraham otra vez que le iba a dar de Sara un hijo y Sara estaba escuchando, Sara también ¿qué? Se rió. Entonces Dios dijo: se están riendo mucho. Entonces cada vez que llamen a su hijo lo van a llamar Risa. Venga, Risa, hágame el favor, Risa, póngase serio, Risa, vuélvase serio. Entonces Abraham y Sara hubieran podido haber dicho: no, a mí no me gusta el nombre, ¿qué risa ni qué risa? Póngale un nombre más serio. Pongámosle serio. Pero mire que ellos obedecieron, ¿sí o no? Dios dijo que se iba a llamar Risa, Isaac. Entonces así se va a llamar. Mire ellos cómo obedecieron. Y lo segundo es que los circuncidaron. ¿Ya lo que sí? Los circuncidaron. Los que somos padres de familia y nos acordamos cuando esa bendita enfermera no le encontraba la vena a nuestro niño o a nuestra niña. ¿Alguien aquí lo vivió? Y para eso uno con esa impotencia y como con esa rabia, y la enfermera se ponía nerviosa y ahí sí que menos encontraba la bendita vena para canalizarlo. Sí, eso. Entonces Abraham y Sara pueden haber dicho: no. ¿Qué le vamos a causar ese dolor al bebé? ¿Qué pecado del bebé? Dejémoslo que cuando él crezca, él decida si se quiere o no se quiere circuncidar. No, Dios ya se los había dicho. De aquí en adelante, después de que un niño nazca, a los 8 días de nacido, lo tienen que circuncidar como señal del pacto. Entonces, ¿sabe qué es triste a veces? Que nosotros veamos los milagros de Dios, Dios nos dé lo que nos prometió y nosotros no cuidemos lo que Dios nos ha dado. Hola. ¿Qué te dio Dios? No sé. Pero eso que Dios te dio y que te había prometido, lo vas a cuidar de ahora en adelante. ¿Decimos amén a eso? Así es. Verso 6 sigue diciendo: entonces dijo Sara. ¿Qué dijo Sara? Léalo conmigo, 2, 3. Dios me ha hecho reír. Otra vez, ¿qué dijo Sara? Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo hago la pregunta. Ahora, Sara dijo: Dios me ha hecho reír. La pregunta que yo le hago es: ¿quería Dios hacerlo reír?
Yo creo que sí. De alegría. ¿Quiere Dios hacernos reír a nosotros? Amén. Si alguien tiene derecho para estar alegre, somos los hijos de Dios. Aunque hay muchos hijos de Dios con cara de perro en canoa por ahí, pero... Ahora, ¿permite Dios el sufrimiento? Sí, claro. La Biblia dice que Dios también lloró. Y Jesús también, el Hijo de Dios, participó de este molde llamado humanidad. Dios permitió el dolor para su pueblo Israel, pero dice al final, para a la postre hacerte bien. Y eso Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí yo veo en este versículo cuando Sara dice, Dios me ha hecho reír, y todos los que me escuchen se reirán, no de mí, se reirán conmigo. Entonces, los milagros, y este es otro, los milagros y la risa vienen en el mismo paquete. ¿Hola? ¿Otra vez? Los milagros y la risa vienen en el mismo paquete. Jesús, por ejemplo, le dijo a los discípulos, muchachos, ustedes hasta ahora nada han pedido. Pidan en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra de Dios. La Biblia también dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué padre no disfruta ver reír a sus hijos? ¿No? ¿No disfrutamos eso? Usted ya está planeando qué regalo le va a dar de Navidad a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted quiere verles la cara. ¿Aló? Su hijo está pensando que usted le va a dar un iPhone. Y usted les va a ver la cara ese día, 25 de diciembre. Entonces, si algo disfruta un padre es ver a sus hijos reír. Ahora, ¿cuánto más papá Dios? ¿No le parece? Él disfruta ver a sus hijos reír. En el Salmo 126, Dios dice en su palabra, el salmista escribe y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor y estaremos alegres, dice la palabra de Dios. Apláudale. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Y los que sepan se reirán conmigo. Es que usted se imagina haber vivido en ese tiempo. ¿Vos te imaginás recibiendo la invitación al baby shower de Sara? No. ¿Ah? Amor, mira, estoy diciéndole a su esposa. Es que el baby shower esta señora va a tener un hijo o un nieto. Ajá. Entonces, la emoción, la alegría. Usted, mujer, amiga de Sara, usted yendo, acompañando a Sara a los controles médicos. Entonces el verso 7 cierra diciendo, Sara dice, y añadió, ¿quién dijera? Otra vez. ¿Quién dijera? Otra vez. Otra vez. Y dije, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría dar de mamar a hijos
pues le he dado un hijo en su vejez, dice la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero sobre mí hay promesas que yo cargo desde hace muchos años. Algunas ya las he visto cumplidas y hay otras que sé que están madurando. Seguiré creyendo, seguiré perseverando, seguiré obedeciendo a Dios, y en su tiempo los milagros de Dios se seguirán manifestando, de tal manera que cada año, y ahora que se acerca la alborada de Acción de Gracias, podamos mirar lo que ha sido este año 2024 y podamos decir: ¿quién dijera? ¿Quién dijera que en este año? ¿Quién dijera que? Entonces Dios responde y dice: porque yo sé, lo que dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si usted no sabe, Dios sí sabe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que usted espera. Yo de usted gritaría amén a eso. En el tiempo señalado. Yo a veces veo a mi esposa y la veo estudiando la palabra y predicando, y yo digo: ¿quién dijera que esa muchachita que no salía de discoteca cada fin de semana ahora es pastora, es mi esposa? ¿Quién dijera? Yo veo a un Miguel Rincón, que ya líder de célula y predicando en la célula, predicando a más de 20 personas allá con su esposa. Entonces yo miro a Miguel y digo: ¿quién dijera? Si es que yo recuerdo cuando llegaba aquí en Guayabao, tomaba el sábado. ¿Puedo decir esto? Ya lo dije. Cuando llegaba aquí, tomaba el sábado, no sé hasta qué horas tomando trago, venía al culto, por desgracia se me sentaba en primera fila con una cara de guayabo aquí, su esposa orando por su esposo. Entonces yo veo esos cuadros y yo digo: ¿aló? ¿Quién dijera? Yo veo a algunos jóvenes ahora sirviendo a Dios, que cuando llegaron aquí a la iglesia eran medioñeros. Entonces yo los veo y yo digo: y cuando yo me miro a mí mismo, entonces, yo también digo: y yo ni por mí yo daba un peso. Entonces, ¿quién dijera? Entonces yo veo que Dios tiene un alto sentido del humor, y muchos de nuestros milagros se deberían llamar Isaac, porque a Dios le place, porque Dios promete y Él lo hace.